Bueno, estamos de vuelta, qué chévere. Me encanta esa canción que cantamos de últimas. Cuando Yania me la mostró y me dijo, papá, mire esta canción, le dije, wow, qué poesía. El cielo en la tierra murió, el cielo la tierra besó, el cielo milagros mostró y el cielo que es Cristo. Jesús es lo mejor del cielo. Siempre recuerdo eso cuando pienso en la venida de Cristo y en que el día que muramos vamos a ir al cielo los que hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador y hemos entendido de que no podemos tener una vida de remordimiento, sino una vida de arrepentimiento. Y, y cuando pienso en el día en que el Señor me permite ir a su presencia, viene a mi mente que lo mejor del cielo es Cristo. El cielo con seguridad es un lugar fantabuloso, que está muy lejos de la imaginación humana. Cuando algunos piensan en el cielo, hemos visto a algunos cineastas tratar de recrearlo, ¿no? Pero, pero el cielo no cabe en la descripción del imaginativo humano. El cielo es algo que Pablo describe y dice, porque cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Quieren amar a Cristo? Yo quiero amar al Señor cada día más. Venía en el carro manejando y venía hablando con el Señor y le decía al Señor que, les, que le suplicaba que me guardara de mí porque con seguridad un pecador no es confiable y yo soy un pecador arrepentido. Entonces le decía, te ruego que me guardes de mí porque eh, somos demasiado frágiles como para creer que somos confiables. No sabemos demasiado como para pretender que podemos tomar buenas decisiones confiados en nuestra experiencia. Eso nos haría muy tontos. Y le decía al Señor, Señor, a medida que te conozco me doy cuenta que pueden pasarme dos cosas. Una, que caiga en la seguridad de creer que conozco a Dios porque a través de lo que leo y estudio se va revelando mucho más o un poco más la extensión de la grandeza de Dios que yo estoy descubriendo. Y la otra es que a medida que ese conocimiento llega, lo único que me suceda, y es lo que quiero que me pase, es que me sienta asaltado, sorprendido, enamorado de por qué alguien como Él es capaz de amar a una persona como yo. Una persona a la que Dios no necesita pastores, Dios estableció a los pastores a través de su Hijo Jesús, porque le gusta trabajar en equipo. Pero Dios no necesita al ser humano. Y entonces tú te cuestionas y dices, ¿cómo alguien que puede crear una humanidad, puede crear, es más, un universo completamente nuevo? Un universo en la extensión de todo lo que hemos descubierto. ¿Por qué está buscándome? ¿Por qué Dios es así? Y digo, ahora que estoy cada vez más, a medida que leo, que estudio, que leo libros, que al leer la Biblia y medito en lo que la Escritura dice, digo, no puedo usar el conocimiento de Dios sino para una cosa, para humillarme y decir, Señor, gracias, porque me entero entre más te conozco, que tú no me necesitas. ¿Qué es el hombre para que de él tengas memoria? Dice el salmista. ¿Y qué es el hombre para que le visites? Lo hiciste un poco menor que los ángeles, pero lo has coronado. ¡Oh! ¡Qué sorpresa tan particular! Encontrándome yo en tu verdad,
cuando yo te rechacé y lo recuerdo muy bien. Y a pesar de aquello, me llamaste, me atrajiste, perdonaste. Entre más te conozco, más me siento en la obligación de agachar mi rostro y decir: sé que no te merezco, Jesús, pero no puedo vivir sin ti. Sé que no tienes ningún compromiso emocional conmigo, no hay una deuda que me ligue, que te ligue a ti conmigo. La deuda es mía, pero tú no tienes deudas con el ser humano. Y me cuestiono siempre por qué tanta compasión, por qué tanta insistencia, pero no es una insistencia arrogante, es una insistencia fervientemente compasiva y llena de un amor gentil. Jesús de Nazaret, yo no te quiero servir para que Bresca sea conocido. Eso no me importa, la verdad. Yo no quiero servirte por las cosas que un día quise alcanzar en mi vida. Esas cosas suelen ser atractivas, pero yo no quiero hacerlo por eso. Yo tampoco quiero adorarte para que me saques de una crisis o orar para que me saques de un problema. Yo no quiero ese combustible en mi vida, Señor. Yo quiero adorarte por lo que un día me pasó en ese autobús yendo a Álamos Norte. Eres la persona más linda, más especial, más buena onda y wow, muy poderosa. Ese día que llegaste a ese encuentro en ese bus, se me fue la depresión, se me quitaron las ganas de seguirme drogando. Ya nunca más quise tomar y ya nunca más quise ser el mismo. Nunca más. Solo quiero adorarte por lo que tú eres. Eres maravilloso, Jesús. No quiero otra razón. Y sé que el mundo toca mi puerta para darme motivos diferentes. Pero yo no quiero otra razón. Te quiero adorar porque eres una persona tan gentil. Te quiero adorar porque me viste lleno de tristeza y me regalaste tu alegría. Te quiero adorar porque no me necesitas y aún así me buscaste, lo cual me dice que eres extremadamente compasivo. Te quiero adorar porque no tienes por qué perfeccionarme y me has tenido una paciencia impresionante. Te quiero adorar porque eres tan humilde que estás hoy aquí con todos nosotros y con mis amigos al otro lado del streaming. Te quiero adorar porque si tú estás, es rarísimo, pero nada se compara contigo. Te quiero adorar porque cuando te adoro ya no quiero ser más Aldemar Becerra, sino quiero ser de Cristo. Te quiero adorar porque cuando te adoro y me dejas hacerlo, siento arrepentimiento, no remordimiento, arrepentimiento. Quiero que pase el tiempo y mirar atrás y decir: ya no tengo nada que ver con ese hombre. Ya no vivo yo, Jesús vive en mí.
Te quiero adorar por quedarte cuando la gente se fue. Te quiero adorar por dejarme expresarte como soy yo. Por no manipularme y no manipular al resto de mis amigos y dejarle a cada uno expresarse como cada uno lo puede hacer al estar enamorado de ti. Por eso te quiero adorar, porque sin necesidad y por puro amor lo hiciste. Pagaste mi pecado y el de mis amigos, y cada uno con nombre propio estaba en tu mente. Te quiero adorar por eso. Y oro para que mis amigos y yo orientemos nuestra vida de oración y de adoración, no por lo que tú puedes hacer. Lo que puedes hacer, como eres soberano, lo harás. Y mientras haces todo lo que ya planeaste que vas a hacer con cada uno de mis hermanos cercanos y lejanos, como ya lo planeaste, y se cumplirá según tu propósito y tu designio, yo lo que quiero hacer es seguir caminando contigo y en este caminar ser testigo de cómo a tanta gente tan distinta la une la misma coyuntura, el amor de Cristo tu Hijo. Yo quiero seguirte viendo cuando perfeccionas a cada uno de ellos, aunque todos tienen caracteres tan diversos, aunque todos tienen preguntas tan distintas y aunque todos aprenden de maneras tan diferentes. Quiero seguirte viendo hacerlo. Quiero caminar contigo, Jesús. Y mientras vienes, un día a la vez, contemplar tu majestad que se coló por las grietas del corazón humano, que es tan frágil y que tiene tantas preguntas a la mano. Quiero vivir mirando hacia lo eterno, considerando que tus sueños son mejores que los míos, y poniendo todo el brío de mi vivir en vivirlo para ti, caminando así contigo. Sí, Jesús, poniéndole bríos, la fuerza de nuestras vidas, que aunque este hombre exterior se va desgastando, el hombre interior se va renovando en ti, un día a la vez, día tras día. Dile al Señor ahí donde estás: renuévame. Renueva en mí, oh Dios, ese deseo insaciable por ti, ese anhelo inagotable por ti y esa disposición absoluta para servirte a ti de muchas maneras. Dame el privilegio de encontrarme viviendo tu palabra, al vivirla de manera consciente, y de manera consciente oponerme a mi cuerpo, que siempre se opone a mi espíritu, y aceptar de manera consciente que mi cuerpo no está dispuesto para ti, pero que mi espíritu te anhela, y emprender el viaje de esta relación contigo, Señor, un día más otro día, y mirar hacia atrás y darme cuenta con mis amigos que han pasado años negándole a mi cuerpo lo que tanto me exigió, y que esta victoria
de mi espíritu, gobernado por tu espíritu, ha tomado el control de nuestra carne, es una victoria que solo has dado tú. Que a ti será toda la gloria, que a ti será toda la honra, y a ti será todo el honor, y no a los hombres. Que si algo está pasando en nuestros hogares, y siempre está pasando algo, cuando nos unimos a ti, está siendo transformada la visión del matrimonio, de los hijos, de la familia. Está siendo transformada la visión de lo relevante, de lo valioso, de lo que realmente tiene gran importancia. Y todo eso lo provocas tú a través de tu palabra, tus enseñanzas, y lo acuñas hermosamente con la presencia de tu Espíritu, visitándonos esta noche, mientras cantamos para ti, mientras reconocemos lo que tú eres y lo tontos que somos nosotros, mientras admitimos nuestra necesidad de permanecer en ti y nuestra dependencia de tu soberanía, de tu protección en un mundo muy peligroso, un mundo tan peligroso que te quitó la vida, Jesús. El mundo es así de peligroso que aún al mismo Hijo de Dios asesinó. Pero bueno, Señor, dices que nos mandas como ovejas en medio de lobos y haces una oración linda, Jesús. Dices: Padre, yo no te pido que los saques del mundo, Padre, yo te ruego que los guardes del mal. Qué linda armonía. Purifícame, ¿sí o no? ¿Es esa, señor Angus? ¿Cantamos? ¿Cantamos al Señor? Purifícame, dice esta canción de nuestro querido hermano que ya está en la presencia del Señor, nuestro querido amigo Alejandro Alonso. Purifícame, déjame ser un vaso de oro. Purifícame, limpia mi ser de maldad. Señor mi Dios, todo a ti me entrego. Quiero ser santo, separado para ti. Quiero ser santo, separado para ti y hacer tu voluntad. Dile al Señor: purifícame, purifícame, déjame ser un vaso de oro. Purifícame, limpia mi ser con tu sangre. Señor mi Dios, todo a ti me entrego. Quiero ser santo, separado para ti. Quiero ser santo, separado para ti y hacer tu voluntad. Quiero ser santo, separado para ti. Quiero ser santo, separado para ti. Quiero ser santo, separado
ti, dile, y hacer tu voluntad, y hacer tu voluntad, y hacer tu voluntad. Así es, Señor. Haz de cada uno de mis amigos cercanos y lejanos, para cada uno de los que nos verá después y entrará con nosotros, no a ver al ministerio Bresca, creo que esto sería una tontería, sino a ver a la iglesia, al cuerpo de Cristo, a personas tan diversas en un común acuerdo. Yo necesito vivir para ti, yo necesito andar contigo, Jesús, y en ese mutuo acuerdo poder decir: yo también, viejo Aldo, yo me uno a usted en ese acuerdo, Aldo. Yo quiero conocer más a Cristo, yo quiero caminar con Él, yo quiero disfrutarlo a Él, yo quiero cantar para Él, yo quiero disfrutarlo a Él en el trabajo, en el autobús, en el auto, en el desayuno, en el almuerzo, en la comida, al acostarme. Yo me pongo en ese mutuo acuerdo también y quiero decir: yo quiero vivir mi vida completamente en un romance con Jesucristo y entender en ese romance cómo retumba en mi mente, que es mi corazón: me voy a casar con Jesucristo en el cielo. Y mientras ese día llega, voy a disfrutar ese romance en este tránsito por la vida. Lo voy a disfrutar diciéndole que lo amo, que he visto cómo me ha guardado, que he visto cómo ha puesto pan en mi mesa, que he visto cómo me ha alegrado, que he visto que aunque no haya nadie a mi alrededor ya no tengo soledad, que he visto cómo su compañía produce una extrañísima pero evidente plenitud en mi vida, que lo he visto despejar esa maraña de ignorancia y torpeza que había en mi vida y desencadenar en mi vida es plenitud y una maravillosa y gloriosa certidumbre de vida eterna y de perdón. Wow, me uno a todos los que conmigo orarán esto y te digo: Abba Padre, Abba Padre, te amo, te amo, te amo, te amo, Padre, te amo, te amo. Te necesito permanecer en ti, necesito habitar en aquella habitación de tu corazón llamada el primer amor. Necesito vivir más para ti, más enamorado de ti. Necesito pensar más en tus palabras. Y no sé cuántos se unen conmigo y dicen: yo, Aldemar, yo también quiero, viejo Aldo, yo quiero pensar más en las palabras de Jesús, cuando dice de una manera preciosa Juan, escuchando a Jesús hablar, que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único muchacho, a su único hijo. ¿Quién haría eso? Yo no lo haría, honestamente. Pero de tal manera nos amaste que tu único hijo entregaste, para que todos los que creemos en Él no nos perdamos, sino que en Jesús tengamos vida eterna. A ti sea la gloria, a ti sea todo el honor. Qué delicia estar contigo, de verdad, es una locura muy real, es algo inexplicable, Señor. Gracias, gracias, Señor. Esta noche te suplico, háblanos por tu palabra. Yo quiero aprender de ti y que tus palabras en mi vida y en la de mis amigos se hagan hueso de nuestro hueso, carne de nuestra carne y vida en nuestras vidas. Que tu palabra irrumpa poderosamente, quebrantando todo engaño de Satanás, todo engaño del espíritu de este mundo, todo argumento personal y todo argumento filosófico. Que tu palabra irrumpa con poder y are nuestros corazones, profundizándose, y esa semilla preciosa eche raíces fuertes, y que un día seamos árboles fructíferos. Y como el árbol no se come su propio fruto, sino el árbol produce fruto para otros, veamos a miles comiendo del fruto de tu palabra, que en nosotros echó raíces y nos hizo crecer para la gloria de tu santo nombre, Padre. Muchas gracias.
Háblanos esta noche, Señor. Amén y amén. Estaba viendo estos pocillitos que Nanita, o no sé si fue Sonia mandó a hacer estos pocillitos, véanlos. La mamá de Sonia, mírenlos tan bonitos. Casabresca. Gracias, mi Yoli linda. Estos pocillos te quedaron lindos. Yoli los hace, qué chidos. Y hoy lo vi en la cocina y dije, me voy a tomar esta aromática en este bello pocillo donde dice Casabresca tu hogar. Pero bueno, realmente el hogar de nosotros es Cristo. Estamos estudiando la linda carta de Pablo a Timoteo y estamos en el capítulo 2, en la segunda carta. Y hoy vamos a aprender algo lindísimo que va a quitarnos un montón de maraña de enredos y un montón de perdera de tiempo, debido a que a veces, desafortunadamente, por falta de adentrarnos más en la palabra de Dios, caemos en círculos viciosos y círculos interminables, círculos de conducta que nos tardan años superarlos, como que nos atornillamos en un montón de bobadas y a veces carecemos de la lucidez por practicar ese tipo de tonterías, de la lucidez para decir ya no voy a hacer más esto y ya no voy a perder más el tiempo. Y vamos a ir al texto y es algo que el apóstol Pablo le dice a su amigo Timoteo y le dice en el verso 14 de segunda de Timoteo capítulo 2 a los hermanos: recuérdales estas cosas a todos y ordénales que en presencia de Dios que dejen de pelearse por palabras. Estos altercados son inútiles y pueden destruir a los que oyen. Los que no han escuchado esta enseñanza y no saben que nosotros enseñamos en Casabresca la palabra de manera expositiva, o sea, vamos versículo a versículo, libro a libro, leyendo la palabra del Señor. No somos cazadores de como de emociones, a ver qué le digo a esta gente, a ver qué les digo. No, vamos un paso a la vez leyendo la palabra y entendiendo que todo lo que la palabra nos enseña encaja perfectamente en la necesidad humana, debido a que el ser humano pues es el mismo, ¿no? Está hecho del mismo material desde hace miles de años. Entonces pues las necesidades del ser humano no han cambiado, lo que ha cambiado que es el escenario. Y vamos a leer entonces el contexto. Pablo le dice a los hermanos en el capítulo 2, el verso 11, la siguiente declaración es digna de confianza. Segunda de Timoteo capítulo 2. Si morimos con Él, también viviremos con Él. Si soportamos privaciones, reinaremos con Él, con Cristo. Si lo negamos, Él nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues Él no puede negar quién es. Recuérdales estas cosas a todos y ordénales en presencia de Dios que dejen de pelearse por palabras. Estos altercados son inútiles y pueden destruir a los que oyen. Pero necesitamos, como hemos estado hablando estas últimas ocasiones, en corroborar si esta era una situación recurrente, si esto es doctrinal. Necesitamos saber o si esta era una situación ocasional, si esto que se dijo para la iglesia es algo que se dio en otras iglesias. Que le recordara a los hermanos y que les ordenara en presencia de Dios que dejaran de pelearse por palabras, que esos altercados son inútiles y que pueden destruir a los que los oyen. Y entonces estuve mirando y me di cuenta que en primera de Timoteo Pablo había vuelto a escribir, le había escrito inicialmente a su amigo en la primera carta que escribió sobre ese mismo asunto. Y eso está en primera de Timoteo 1:4. Parecía que la iglesia ¿de dónde? De Éfeso. Muy bien, amiga, muy conectada. Y los que están allá también, cuando les pregunto, escriban ahí por el chat, porque me interesa es que ustedes aprendan. Yo no quiero que ustedes se me acostumbren a escuchar a un man que se pone a hablar de la Biblia y no aprenden nada, ni memorizan, ni hayan coherencia. No, recuerden, nosotros estamos interesados en que ustedes aprendan, no en que se vuelvan unos religiosos que se sientan a escuchar un man
que lee cosas y enseña cosas y ¿de qué fue lo que les enseñaron? Ay, no, pero estuvo lindísimo, no sé, pero estuvo precioso. No, 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 no. Hay que ser coherentes. Entonces, en la primera carta que escribe Pablo a Timoteo, que es una carta escrita y luego será leída para la iglesia de Éfeso, él le había dicho esto mismo, primera de Timoteo capítulo 1 verso 4, y parece que aunque ya les había dicho, en la segunda carta le tocó volver a hacer énfasis en esto porque estos manes como que eran una terquedad tenaz con este asunto. Primera de Timoteo capítulo 1 verso 4 dice: no dejes que pierdan el tiempo en debates interminables sobre mitos y linajes espirituales. Esto solo conduce a especulaciones sin sentido alguno que no ayudan a que la gente lleve una vida de fe en Dios. Entonces en la primera carta les había escrito eso, ¿sí o no? Pero si ustedes van, se dan cuenta que después de haberle dicho esto, en la segunda carta de Timoteo, la que acabamos de leer, el verso 14, más adelante, en segunda de Timoteo, el verso 23 de segunda de Timoteo capítulo 2, vuelve a tenerle que decir esto. Mire, dice: te repito que no te metas en discusiones necias y sin sentido que solo inician pleitos. Y uno dice, entonces la iglesia de Éfeso era una iglesia que recurrentemente caía ¿en qué? En discusiones. Pero cuando usted lee, hay diferentes motivos por los que la iglesia de Éfeso discutió. Cuando usted lee en el capítulo 1, en la primera carta a Timoteo, dice que no perdieran el tiempo en interminables mitos y linajes. O sea que ellos eran de los que... ¿Y qué cobertura es usted? ¿Sí me hago entender? Interminables ¿qué? Linajes. Y él le dice a ellos: hermanos, dejen de discutir por eso. Concéntrense en quién. En la sana doctrina del Evangelio de Jesús. Pero cuando usted lee en lo que estamos leyendo en segunda de Timoteo, en la segunda carta que les escribió a estas bellezas, ya es otro el asunto. Él le dice: recuérdales a todos en presencia de Dios que dejen de pelearse por palabras. Estos altercados son inútiles y pueden destruir a los que oyen. Ya habían cambiado la modalidad de pelea. Ya no estaban peleando ¿por qué? Por linajes y genealogías. Es que yo vengo del linaje de David, yo vengo del linaje de no sé quién, yo vengo del linaje de, yo soy de los levitas, no, yo soy de la tribu de Neftalí, yo soy de la de Zabulón, porque a mí, ¿sí me entienden? No, ya no estaban peleando por eso, ya no era por lo que en primera de Timoteo, capítulo 1, verso 4, les dijo: ya dejen de pelear por genealogías, eso no sirve para nada. Pero ahora les está diciendo: venga, necesito que dejen de pelearse por palabras. Ya no citaban las genealogías, por palabras. No le diga hermana, dígale varona, porque del varón fue tomada. No le diga por el nombre, dígale hermano, porque somos hijos del mismo Padre. No le diga siervo, no, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Dígale amado. He visto pelear a la gente en este tiempo por ese tipo de bobadas. Yo también. Pablo tuvo que decirle a la iglesia en la segunda carta que le escribe a Timoteo que la iglesia peleaba ¿por qué? Por palabras, hermanos. Que caía en discusiones, lo cual habla de su inmadurez. Pero eso no se termina ahí. Luego, cuando usted lee esa misma carta en el verso 23, la segunda carta, capítulo 2, usted va a ver que ahora están viendo que muchos de ellos caían en esto. Te repito que no te metas en discusiones necias y sin sentido que solo incitan a pleitos. O sea que habían pasado de las palabras que generaban discusiones y descrédito a entrar ¿en dónde? En pleitos. O sea que ya no se quedaba en un desacuerdo de palabras, sino que iba al segundo paso. Se iban a la ¿qué?
a los pleitos. Entonces uno se da cuenta que definitivamente tenemos que aprender a refrenar nuestra. Pero uno dice, ¿será que eso solo se escribió y hubo solo ese problema en esa iglesia de Éfeso? No. Pablo le escribe en la carta que escribe a Tito, le escribe diciéndole esto. Versículo 9 de la carta a Tito, que también era un joven pastor al que Pablo le escribía esta carta para la iglesia en la que Tito sería o era pastor. Era la iglesia de Creta. ¿De dónde era la iglesia? De Creta. Siéntese bien que se va a tirar la columna. Eso. ¿De dónde era la iglesia de San Jacobino? De Creta. Tito era un griego al que Pablo le presentó el evangelio. ¿Tito era qué? Un griego. No, un griego. Era un griego al que Pablo le presentó el evangelio y luego Pablo lo presentaría ante sus hermanos en Jerusalén para que quedara evidencia de cómo la gracia del Señor había alcanzado a los gentiles y cómo en los gentiles la obra del Espíritu Santo estaba manifestando que eran verdaderos creyentes. Entonces Pablo le escribe a este pastor de la ciudad de Creta, que será pastor de varias iglesias en ese sector de Creta y estará ahí pendiente de los creyentes en las diferentes provincias. Y le escribe en el verso 9 lo siguiente: no te metas en discusiones necias sobre linajes. Otra vez está hablándole a ese pastor de que no se meta en ¿qué? En discusiones de linajes. Es que ¿cuál es su cobertura? ¿Y quién era su pastor? No. Él le dice a él, espere, no te metas en discusiones necias sobre listas de linajes espirituales o en riñas y en peleas acerca de la obediencia a leyes judías. Todo esto es inútil. ¿Todo esto es qué? ¿Todo esto es qué? Y una pérdida de tiempo. Si entre ustedes hay individuos que causan divisiones, dales una primera y segunda advertencia. Después de eso, no tengas nada más que ver con ellos, pues personas como esas se apartan de la verdad y sus propios pecados los condenan. Miren hasta dónde trasciende el desgastar el tiempo de nuestra vida cristiana en asuntos que no competen a la doctrina del Evangelio. Muchas personas en Colombia y en el mundo les fue predicado de manera equivocada y errónea el Evangelio y les hicieron asumir algo raro sobre el Evangelio. Y eso raro que se empezó a decir hace algunas décadas fue: ¿usted bajo qué cobertura está? Y empezó a darse más prestigio al pastor que había discipulado a ese hermano, pero no prestigio por causa de su vida de obediencia a la palabra, sino prestigio por causa de cómo era de grande el auditorio de ese pastor. De cuántas personas se reunían en ese auditorio, de cuán apretada era la agenda de ese pastor, si viajaba mucho o poquito, si era y tenía muchos libros que eran bestseller o muy leídos por muchos cristianos. Y si usted hacía parte de los que se reunían en ese auditorio con ese hombre, a eso era lo que le daban prestigio. ¿Cuál es su cobertura? No se hacía énfasis en la cobertura, era de un hombre piadoso que viviera en la verdad, que no fuera amante de ganancias deshonestas, que no tuviera escándalos de faldas ni qué, de infidelidades. Que fuera como dice el apóstol Pablo en la primera carta a Timoteo: ¿qué prestigio es el de su pastor? Marido de una sola mujer, que no ama el dinero ni las ganancias deshonestas, que no es dado al vino, que es hospedador, que no es mentiroso, que tiene a sus hijos bajo control
y sus hijos lo ven a él como su autoridad y le aman, que tiene a su esposa en sujeción porque es una pastor que ama a su esposa como Cristo amó a la iglesia. No se volvió a hacer énfasis que ese es el prestigio que debe tener un pastor, que esa es la cobertura que un pastor debe tener y un ministro del evangelio, la de vivir a la luz de la palabra de Dios, no la de cuántos lo invitan para que dicte una conferencia sobre el crecimiento, de cómo aprender a trabajarse a la gente de calle para abarrotar un lugar de personas que serán manipuladas sacándoles hasta el último quinto del bolsillo. Y se empezó a darle en nuestro tiempo porque necesitamos trasladar esta enseñanza de una iglesia que peleaba y discutía por genealogías. Y cuando usted se da cuenta, esto no fue solamente algo que entró en discusión en la iglesia de Éfeso y en la iglesia de Creta. Esto fue algo que fue tan evidente que Pablo escribe una carta diciéndole a la iglesia, a una de las iglesias de Asia: ¿no son acaso ustedes inmaduros en la fe cuando unos dicen yo soy de Apolos y los otros dicen yo soy de Pedro? ¿Acaso no son carnales cuando hacen eso? Son carnales. Es que yo soy de tal iglesia, yo soy de tal ministerio. ¿No son carnales cuando dicen yo soy de Pedro y el otro yo soy de Apolos? Son carnales, dice el apóstol Pablo. No, somos de Jesucristo. Y la cobertura de la iglesia y la cobertura de un pastor no la hace el prestigio que un hombre alcanza por la cantidad de gente que se reúne en un auditorio. Porque si ese fue el prestigio de los cristianos, entonces es evidente con razón, tanta herejía que se está escuchando predicada en tanto lugar, en donde se abarrota la gente y, seducidos por lo que se califica como éxito, dan por sentado que lo que el hombre que se para en esa tarima dice es verdad. Es verdad porque tantos no podrían estar engañados. Sí, miles son engañados, millones son engañados, porque el prestigio de un ministro del evangelio, llámese pastor, llámese evangelista, llámese profeta, y no hablo de que profetice otra cosa distinta al evangelio, sino profetice la palabra de Dios, no puede estar sobre la base de otra cosa diferente, el prestigio de un maestro, sino cómo pone en ejercicio aquello que dice la Biblia sobre la práctica de su cotidianidad, en su familia, en sus hijos. No puede ser otro el prestigio de un hombre de Dios o de una mujer que sirve a Dios. Quítesen de sus corazones, que son sus mentes, esa contaminación que ha corrompido de manera tan rampante a la iglesia, al punto tal que la gente quiere parecerse a un hombre y no parecerse a Cristo. Jesús no fue conocido solamente por los grandes milagros y señales que hizo, fue conocido por su integridad. La vida de integridad de Cristo es la base sobre la cual haya coherencia su predicación, y por eso diría Jesús a los discípulos y a las personas que lo escuchaban: oigan a los fariseos, pero no hagan lo que ellos hacen. Amados hermanos, ¿cuándo fue que nos desviamos tanto de la verdad que empezamos como los predicadores engañadores a comernos el carretazo que el respaldo de Dios es tener casa, carro y beca? ¿Cuándo empezamos a creer eso? ¿Cuándo empezamos a desviar tanto el evangelio que nos tomamos la atribución de establecer nosotros nuestros propios estándares de lo que es estar bendecido? Nos toca recapitular eso que hemos aprendido y retornar a la palabra de Dios. El prestigio de Dios sobre un hombre reposa porque ese hombre obedece la palabra de Dios. A mí me causa mucho cuestionamiento, muchísimo. Un pastor que puede ver que en su iglesia
los hermanos entre ellos hacen acepciones de personas y no los estorba y no les dice: en la iglesia deben caber todos. Porque eso fue una de las cosas que Pablo tuvo que decirle, que tocaba que Timoteo corrigiera en la iglesia de Éfeso. Mujeres que se vestían de manera pomposa y habían tomado los lugares de privilegio y gobierno dentro de la iglesia porque tenían un guardarropa muy espléndido. Y hoy en día veo iglesias donde en la fila donde la gente espera para entrar al auditorio se permite la libertad de menospreciar. Donde escuché a un pastor de una iglesia muy grande acá en Bogotá, que lo he visto predicar, y digo, su predicación aparentemente es sana doctrina, pero lo escuché en un detrás de cámara decir: yo siempre oré a Dios por tener una iglesia donde pudiera venir la gente bien. Y dije, podrá predicar el evangelio, pero los motivos por los que se hizo pastor no son los motivos que Jesucristo tuvo para establecer a la iglesia. Cuando leo la iglesia del libro de los Hechos de los Apóstoles, veo una iglesia llena del poder del Espíritu Santo, pero veo una iglesia llena de un deseo incansable por vivir a la luz del panorama de la enseñanza de Cristo. Cuando yo leo en el libro de los Hechos, dice que en la iglesia habían huérfanos y habían viudas y habían necesitados, y también había gente que tenía heredades y había gente que tenía músculo financiero. O sea, era una iglesia donde cabía ¿qué? Todo el mundo. Nosotros no tenemos ministerios para la gente del sur, ni ministerios para la gente del norte. Nosotros no tenemos ministerios para drogadictos, ni ministerios para empresarios. No, porque no aparecen en la Biblia. En la Biblia yo veo que la carta a Filemón es la carta escrita del apóstol Pablo, un apóstol establecido por Jesús mismo cuando se le apareció en el camino a Damasco, y en lo posterior al apóstol Pablo y su aprendizaje con Jesús. Dice Pablo que las palabras que él enseña no las aprendió de un ser humano, sino que Jesús mismo se las enseñó, la doctrina que él enseñaba. Y lo veo escribiendo una carta a una iglesia. Esa carta la leería el hermano Filemón, quien reunía a una iglesia en su casa. Y esa iglesia la conforma un hombre rico llamado Filemón, pero la conforma su esclavo también, llamado Onésimo. O sea que en la iglesia de Cristo deben caber los ricos y también los pobres, los intelectuales y los analfabetas. Pero se predica un error que es una herejía, es que yo tengo un ministerio para jóvenes. ¿Quién le dijo eso? Cuando yo leo la carta de Primera de Timoteo, me queda claro que en la iglesia cabía de todo, porque Pablo dice, escribiéndole a Timoteo, cómo en la iglesia de Éfeso deben tratarse los hermanos, y dice lo siguiente, usted lo puede leer: los ancianos traten a las jóvenes como a sus hijas, los jóvenes traten a los ancianos como a sus padres, los hombres traten a las mujeres como a sus hermanas. O sea, ¿cabida de qué? De todo. A las mujeres ricas que habían en la iglesia les dice: hermanas, dejen de acicalarse con joyas y más bien acicalen su vida, su cuerpo, con piedad. A los ricos les dice: hagan obras piadosas dentro de la iglesia, para que amontonen un buen tesoro para la vida futura, que es la vida verdadera en Cristo. A los pobres les dice: no intenten hacerse ricos, porque el que se quiere hacer rico se traspasa de muchos dolores y cae en tentaciones y lazos del diablo. Y a los que ya tienen techo y comida les dice: estén contentos y den gracias a Dios. O sea, ahí había pobres, ahí había ricos y había gente que tenía para vivir. En la iglesia debe caber ¿de qué?
de todo, de todo. Pero cuando nosotros entramos en discusiones por de qué iglesia viene, porque de dónde viene, no me diga de dónde viene. Déjeme que sus acciones me dejen ver de parte de quién viene usted. Si viene de parte de Cristo, porque es un hombre y una mujer que tiene una vida piadosa, que no busca la gloria de los hombres, que tiene sus ojos puestos en las cosas del cielo donde está sentado Cristo a la derecha de Dios, y no en las cosas de la tierra donde el mundo pone un deseo insaciable por el placer físico, un anhelo incansable por las posesiones y los bienes, y una vanidad rampante por los títulos y por los logros, y nada de eso proviene de Dios. Dejen de pelear por genealogías. Ustedes que me escuchan, hermanos, dejen de decir yo soy de tal iglesia. No nos diga de dónde viene. Díganos a quién sigue. Y déjenos ver con sus acciones que de verdad sigue a Jesucristo. Tenemos que desintoxicarnos de ese prestigio mentiroso de yo vengo de un auditorio grande, yo vengo de un man que predica en muchos lados. No me diga eso. Déjeme que Dios dé testimonio de usted. Deje de acuñar su vida de evangélico o de cristiano o de pentecostal o de menonita con el título de alguien más. No tome atajos, no se meta por la puerta trasera. No lo haga más. Un paso a la vez. Deje que su conducta dé testimonio de que usted vino de parte de Dios. Eso es lo que queremos, para que el testimonio de su vida sea real y su prestigio esté sobre la base real. Jesucristo el Señor hablando de usted con los demás. ¿Me entienden, amigos? Ese era el gran lío y es el gran lío. Lo fue en el primer siglo, las genealogías. No, yo soy de Neftalí, no, yo soy de la tribu de Judá, no, yo soy de Pablo, no, yo soy de Pedro, no, yo soy de Apolos. No, mis hermanos. Somos de Cristo, y si somos de Cristo, que Cristo hable de sus discípulos, dando testimonio. ¿Sabe por qué se lo digo? Porque yo me he dado cuenta que hay gente muy astuta que con perspicacia y mucha maldad entra a las iglesias, a los grupos de creyentes, viniendo de parte de yo me reúno en, y han estafado, han engañado, han robado, han hecho ochas y panochas. No, mis queridos amigos. Y la iglesia ha entrado en esas peleas y en esas discusiones. Si la gente dijera, ya no voy a decir que soy de X iglesia en Bogotá, ya no soy, se vería más en la obligación de decir, ya que soy de Cristo voy a dar un verdadero testimonio. Ya que soy de Cristo, voy a dejar de decir, vengo del lugar de su presencia, vengo de avivamiento, vengo de no sé qué, vengo, ¿no? ¿Ah? Vengo de Casabresca, no me diga de dónde viene. Déjeme conocer quién es usted por su conducta, por su fruto lo conoceré. Su fruto, no me diga de dónde, su fruto. Y le diré, parce, usted viene de parte de Dios. O uy, parce, usted vino de parte fue del diablo, brother. Sí. De una vez ya sé, por su conducta digo, no, todo bien, yo ya sé que usted no es trigo. Yo ya sé que usted es cizaña, todo bien. No me voy a desgastar. Por su conducta. Pablo tuvo que decirle a Timoteo que tenía que insistirle a la iglesia de Éfeso, porque ustedes y yo leímos que en 3 ocasiones, en la primera carta una, en la segunda carta le escribe 2 veces, en el mismo capítulo, el capítulo 2. Amigos, esforcémonos por invertir nuestros esfuerzos en confirmar lo que tenemos que hacer morir en nosotros. Usted sabe lo que usted tiene que hacer morir en su vida, ¿sí o no? Entonces escúcheme, confirme lo que tiene que hacer morir en su vida. Haga una cosa con su lengua. Recuerde lo que la Biblia nos dice.
La lengua es un miembro muy pequeño que se jacta de grandes vanidades. La lengua es un miembro muy pequeño que, al igual que el pequeño timón de un barco, lo lleva por donde quiere. Pero la lengua es un miembro que puede hacer arder grandes bosques, que por culpa de lo que sale de la lengua es alimentada como combustible, lo que sale de la lengua, la flama del infierno. Que tenemos que gobernar nuestra lengua, que tenemos que poner en control lo que sale de nuestra boca. Y esto estaba poniendo a la iglesia de Éfeso y a la iglesia de Creta en una situación en donde el Señor, a través de Pablo, tuvo que decirles: hey, hermanos, ya algunos discuten. Ahora ya no solo discuten, sino tienen ¿qué? Pleitos. Otros, por culpa de lo que dicen, ya son tan tercos en lo que dicen y están tan atornillados en su error, que su pecado, que tanto excusan, traerá consigo su ¿qué? Su condenación. Serán destruidos por la práctica de su pecado que argumentan con sus palabras. Léalo conmigo para que no piense que yo me estoy inventando esto. No te metas en discusiones necias sobre listas de linajes espirituales o en riñas y peleas acerca de la obediencia a leyes judías. Tito 3:9. Todo esto es inútil y una pérdida de tiempo. Si entre ustedes hay individuos que causan divisiones, dales una primera y segunda advertencia. Después de esto no tengas nada más que ver con ellos, pues personas como estas se han apartado de la verdad. ¿Sean qué? Y sus propios pecados los condenan. Hermanos, miren, si usted y yo, mire esto que les fue escrito a Tito, que tiene toda la coherencia con lo que le fue dicho a Timoteo en la primera y la segunda carta. Hermanos, mire, si usted y yo nos argumentamos de por qué pecamos, dice la escritura que nuestros pecados nos van a ¿qué? Hermano, no se argumente por qué peca. Simplemente diga: yo peco porque estoy en un error y tengo que arrepentirme. Yo peco porque estoy siendo rebelde, desobediente delante del Señor. Y yo no quiero que la carta que escribió el Señor a través de Pablo para la iglesia de Creta por medio de Tito sería leída y que a mí se tenga que decir que yo estoy tan obsesionado por la forma en la que me argumento en mi pecado, que lo que único que me resta es lo que el Señor le declaró a Pablo que pasaría con estas personas. ¿Qué pasaría? ¿Qué? Que sus propios pecados los condenarían. Hermanos, no pecamos porque somos ¿qué? Pecadores, hermano. Pecamos porque somos tercos. Pecamos por nuestra desobediencia. Y tenemos que poderle decir al Señor: Señor, yo no quiero que a mí me tengas que decir lo que a la iglesia de Creta le fue escrito por parte de Pablo a través de, y de Tito sería leído por parte de Pablo escrito. Y tener que decirme a mí: hey, viejo, estás metido en discusiones, en linajes, estás metido en riñas, en peleas acerca de obediencia a leyes judías, a religiosidad, donde todo eso es inútil y una pérdida de tiempo. Me hallo que soy un individuo que causa división, que me han tenido que decir una y otra vez: hermano, deje de practicar su pecado, deje de pelear, deje de practicar lo que está practicando, porque el resultado es que su propio pecado lo va a condenar, viejo. No, hermanos, mire, démonos ese leñazo, seamos verdaderos creyentes y digamos: no, de verdad, yo peco porque soy un pecador y estoy pecando por mi rebelión contra Dios y ya no más voy a dejar de hacerlo. Tienen la razón, la Biblia dice, hermano. La Biblia dice, hermano, no sea deshonesto en los negocios. La Biblia dice: no sea fornicario. La Biblia dice: no sea adúltero. La Biblia dice: no sea vulgar, no sea maledicente. La Biblia dice: no sea mentiroso, no sea engañador. La Biblia dice, hermano: no sea avaro.
Amén, hermano, amén, la Biblia lo dice. Muchos dicen, ay, pero lo dice tal persona. Yo no le creo, pastor, porque es que ese me lo dijo, fue un hermano y ese hermano está en pecado. Hermano, si la Biblia lo dice, Dios puede utilizar aún esa piedra para hablarle a usted. A mí lo que me importa es si la Biblia lo dice, amén, amén, la Biblia lo dice. Vivamos en la verdad del Evangelio. Dejemos de desgastar nuestro tiempo, tiempo que no volverá, en discusiones sin provecho. Que si este es de esta iglesia, que si este es de otra, no. Que si su ministerio es de jóvenes o el suyo es de ancianos, que si el suyo es de drogadictos o el suyo es de pobres. No se puede. La verdad es que la iglesia debe tener a todos, ¿no? A todos. ¿Por qué? Porque nos ayudamos a crecer mutuamente. Nos ayudamos y nos afilamos. Donde la experiencia de un adulto puede ser muy útil para que un muchacho no caiga en el mismo hueco donde ese adulto cayó en su etapa de la juventud. Donde el que fue un adicto puede enseñarle a la siguiente generación y decirle, mire, el enemigo trabaja con una sutileza enorme y uno puede terminar en una vida de adicciones que cuesta horrores librarse de esa cadena a través de esto y esto. Los ricos pueden enseñarle a los hermanos más humildes no a hacer empresa, sino pueden enseñarle a los hermanos, mire hermano, la verdad es que el gran compromiso de enfocarse en hacer dinero es tan desgastante, hermanos, que esto absorbe el hogar, el matrimonio, la crianza de los hijos. Pero eso no lo puede decir alguien sino que está absorbido por ese mundo, ¿no? El que es pobre puede enseñarle a los hermanos que están tratando de levantar la cabeza y decirles, hermanos, ustedes que están viviendo un momento en que están empezando a ver cómo despunta el alba para ustedes económicamente. Hermanos, yo caí en la pobreza por malos negocios. Yo me enfoqué en hacerme adinerado y desafortunadamente descuidé mi vida espiritual y el enemigo vio que por la grieta de mi descuido podría hacerme esto y esto, hermano, tomé malos negocios y ahorita estoy quebrado económicamente. Donde la iglesia toda se ayuda a crecer, hermanos. Todos tenemos la capacidad de ayudar a otros en esas áreas de nuestra vida donde tenemos experiencia. Los músicos pueden enseñarle a los jóvenes que anhelan tocar un instrumento, parcero, usted debe ser conocido en la presencia de Dios, como alguien que adora al Señor antes de querer pararse adelante para que la gente lo admire y le diga, ay, tan lindo que toca la guitarra. Y aprender a asumir que todo eso es solo para la gloria de Cristo. La iglesia debe alimentarse los unos con los otros, deben ayudarse. Recuerden eso, queridos hermanos, no se desgasten. Es que este me miró, es que este no me miró, es que este me dijo, es que ay, esa gente que es toda pinchada. Ay, es que esa gente que es toda ahí parada. Ay, es que esos que son así todos ñeros. Hermano, deje de hacer acepción de personas. Deje de entrar en discusiones y genealogías. En discusiones de, es que a mí me parece que la gente que es así como del sur, uy, yo no sé, es que tiene una forma de predicar, de hablar, es que es que eso es del norte, tiene un evangelio todo light. No, mis hermanos, que podamos predicar un solo evangelio, un evangelio que levanta el rostro de la iglesia, porque sea rico, sea pobre, intelectual o analfabeta, si no tiene a Cristo, usted es un pobre, miserable y desnudo, que tiene que comprar de Cristo el oro refinado en el fuego. Eso fue una de las cartas que Jesús escribió a través del apóstol Juan, le dictó a Juan para la iglesia allá en el libro de Apocalipsis. Ustedes dicen que se han enriquecido, que no tienen necesidad de nada. Pues déjenme decirle que son unos pobres, miserables y desnudos. Así le dijo el Señor. Entonces nos damos cuenta de que todo aquel que no vive en la sana doctrina de la palabra, donde la iglesia debe ser piadosa. Una iglesia piadosa es una iglesia que se compadece los unos de los otros. No es que esta es una iglesia de solo empresarios, o sea, todos son oreja. ¿Cómo podrán ayudar al brazo o a la pierna? ¿Cómo podrá ser un cuerpo? Parece más una fábrica de orejas, una fábrica de brazos derechos o izquierdos. No, mis hermanos, todos nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Cuando a mí me dicen, no, es que yo que su ministerio es como
como de rockeros, de gente crazy. Yo le digo, no, no, usted está equivocado. En nuestra congregación hay hermanos adultos, en nuestra congregación hay empresarios, en nuestra congregación hay profesionales, en nuestra congregación hay hermanos que han vendido en los buses y son iguales a los que al resto. En nuestra congregación hay hermanos que no saben casi de la escritura y hay otros hermanos que estudian mucho la Biblia y no pueden pisotear ninguno al otro. No puede, tienen que amarlo igual. Y si uno no ha conocido el verdadero evangelio de Jesús, la iglesia tiene que tratarse sin esos vicios de sociedad, de estratificación y de menosprecio por conocimiento o dinero. No dejemos que permeen la vida de nuestro corazón, de nuestra vida como hijos de Dios, por esas cosas que en la sociedad hacen sentir a unos menos, a otros más. No, queridos amigos, no nos desgastemos en discusiones necias. Que la discusión de nosotros sea siempre: vivamos para Cristo, caminemos un día a la vez, amémonos como Cristo nos amó, porque en esto seremos conocidos como sus discípulos. No hay otra manera de conocer a los discípulos de Cristo. Recuerdo una señora, un día estaba yo predicando en Transmilenio de mi amor. Y predicando en Transmilenio un domingo con la iglesia, recuerdo que me le acerqué a una persona para compartirle el evangelio y la persona me dijo así: yo soy del lugar de su presencia. Hizo así, súper arrogante. Me dijo así: yo soy del lugar de su presencia, a mí no me prediques. Y yo la miré y yo le dije: ¿qué mal haces quedar al pastor Andrés Corson? Porque yo lo he visto y el pastor Andrés no es así como tú. Deberías dar un buen ejemplo de la iglesia a la que vas. Yo he visto al pastor Andrés y no es así, es más bien tranquilo. Y me miró y agachó la cabeza. Yo no sé de dónde vengas tú, pero yo sí te digo una cosa: si eres de Cristo, deja que brille tu sencillez. Jesús amó a los ricos como Zaqueo, aunque era odiado por los judíos. Jesús amó a personas tan despreciables para la sociedad, como la mujer samaritana. ¿Acaso los judíos y los samaritanos no nos llevamos la mala, nos despreciamos? Despreciables para los judíos, y Jesús amó a la samaritana con todo su corazón. Ella entendió ese amor y luego se convertiría en la mujer que le hablaría a Samaria de las grandes maravillas de Jesús. Cuando yo leo la Biblia, yo veo que Jesús amó a gente que el resto decía gas. La iglesia del tiempo de Jesús, los fariseos y los saduceos, uy, chite, leproso de aquí. Y yo veo a Jesús tocando a los leprosos, los despreciados por la sociedad. ¿Quiénes somos nosotros cuando nosotros éramos enemigos de Dios por nuestra forma de pensar y nuestra forma de comportarnos? Y Dios nos reconcilió con Él mismo por medio de la sangre de su Hijo. Dejen de caer en disputas, dejen de menospreciar a los que tienen menos, dejen de sentirse la crema innata porque estudian. No, el evangelio, entre más lo estudiamos, más nos enseña que debemos agachar la cabeza, porque el más grande se convirtió en un sencillo ser humano y ocupó nuestro lugar, se metió en nuestros zapatos. Escúchenme, amigos, si alguno de ustedes tiene grandezas en su vida porque vive en algún barrio bonito de Bogotá, yo le digo y le doy un consejo: bájese de ese bus. Si alguno de ustedes se siente más que otro porque tiene un buen empleo, yo le digo: uy, bájese de ese bus rápido y glorifique a Dios en su corazón y dígale: perdóname, Señor, perdóname. Si usted es de los que le cuesta trabajo tener empatía por la gente pobre, yo le doy un consejo: empiece a acercarse a la gente y deje que el corazón de Jesús, a través de su vida, abrace a esa gente humilde y modesta. Recuerdo que hace algunos años atrás un pastor muy reconocido en Bogotá me dijo que si le dictaba una conferencia en su iglesia sobre evangelismo urbano,
Recuerdo haber hablado con el pastor y la pastora de esa iglesia y haberle dicho, yo no cobro por enseñar a evangelizar, más bien venga le enseño, y me vi con ellos en el centro de Bogotá. Y recuerdo haberle dicho, mire, es sencillo. Y pasó un habitante de calle y le dije, hey parcero, me regaló un momento, quiere tintico, le brindé tinto al man. Y nos pusimos a hablar y le compartí el evangelio. Aquel pastor se quedó ahí parado. Porque después le dije, bueno, y quiero orar por usted, parcero, déjeme darle un abrazo. Y abracé a aquel habitante de calle. Y ese pastor se quedó petrificado. Me di cuenta que no pudo. Y ahí entendí. Este hombre no quiere hablarle de Cristo a la gente. Este hombre está buscando asistentes a su auditorio. Y ahí se quedó. Y le dije, esto es el evangelismo en las calles. Ahora hágalo, acá hay harta gente y muchos necesitados. Hágalo. A la media hora ese hombre no estaba por ahí. Todos los que fueron con él a ese lugar, no había ninguno. Ellos no querían hablarle de Jesús a la gente. Ellos no querían que el reino de los cielos, ¿qué hiciera? Lo que Jesús oró. Venga a nosotros, ¿qué? Cuando el reino de Dios a través de Jesús vino, ¿qué cree que hizo el reino de Dios? Tomó lo vil del mundo, lo menospreciado del mundo, lo débil del mundo, lo ciego, lo tuerto, lo manco, y lo redimió y lo tomó para él. Lo restauró y le dio la dignidad de ser hechos hijos de Dios. Ese es venga a nosotros tu reino. Y no le estoy diciendo que el ministerio de mostrar al Señor es con habitantes de calle. No, es con el ser humano. Es con el ser humano que Dios tiene un llamado para los hijos de Dios. Le está diciendo, vengan, vayan por los caminos y vayan. Traigan a los tuertos, a los mancos, a los pobres, a los desfavoridos. Y que hagan una fiesta en mi nombre, ¿sí o no? Eso dice la parábola. Amados hermanos, no perdamos de vista el evangelio. Dejemos todos nuestros ridículos argumentos que son una piedra para que caminemos con habilidad la carrera que tenemos por delante. Enfoquémonos en Cristo. No caigamos en esas discusiones de las iglesias del primer siglo. Afilémonos. Mírenme, hermanos, nunca descalifique a un hermano, nunca lo hagan. Nunca. Usted no sabe el hermano que tiene a su lado si va a ser para Dios el próximo Esteban, el próximo Dante. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Cómo por qué no? ¿Cómo por qué no podría estar aquí? ¿No ha pensado en eso? Yo pienso a menudo en eso. Yo no sé si Dios más adelante, a medida que ha restaurado la vida de Balazo, cada vez le dé más lucidez, más capacidad y termine siendo un pastor. ¿Y por qué no? ¿Acaso no puede ser San Jacobino, que a veces lo veo como que tan obstinado y al mismo tiempo tan dócil? Porque se deja dar leño, aunque hace hartas brutalidades. Sí, es la verdad. ¿El ¿sí o no, mijo? ¿Y acaso no puede ser San Jacobino el próximo Timoteo? ¿Por qué no? ¿Usted me está entendiendo? Míreme. A mí me menospreció muchísima gente. Muchísima gente. A mi madre le decían a su hijo se lo van a matar un día. Su hijo es muy loco. Los pastores que me vieron durante mi trabajo ministerial, mis primeros años, me descalificaban. Y mire, Dios ha usado mi vida para ir a lugares donde ellos nunca han llegado. ¿Me enorgullezco? No, me enorgullece el Señor. Porque digo, yo con seguridad no calificaba. Esos hombres no estaban equivocados. Yo no calificaba. Eso es verdad.
Pero no es la tarea de nosotros la de decir quién o no califica. Es la vida de fe que tenga San Jacobino, es la vida de fe que tenga el señor Balazo, es la vida de fe que tenga Sonia, es la vida de fe que tengas tú, la que te dirá si apruebas o no, porque te sujetas al Señor o desobedeces al Señor. Tranquilo, la gente puede no verte, Dios te ve. Y es Dios el que dice, ok, yo te he visto. Donde nadie te ve, yo te he visto. Servirme, amarme, guardarte para mí. Entonces yo le mostraré a ellos que yo te llamé, que yo te establecí. Yo seré quien dé testimonio de ti. Yo, tranquilo. Jesús habló de sus discípulos. Jesús habló del centurión romano. Jesús habló de Cornelio, baby. Enviaron un ángel, el Señor envió un ángel y dijo, dígale a Cornelio que sus ofrendas y sus oraciones han subido como un perfume grato ante Dios. Dios también habla, amiguitos. Dios no se queda callado. Así que vivamos una vida en donde invirtamos nuestro tiempo en lo que realmente vale la pena. Escúcheme, afilémonos, no nos excusemos y ya dejemos de pelear entre nosotros por ridiculeces. Amén. No desaprobemos a nadie. Amén. Cierre sus ojos ahí donde está y dígale al Señor, Señor, hoy yo vengo a entregarte mis percepciones sobre quién califica y quién no. Hoy vengo a entregarte, Señor amado, esas discusiones a veces tan intrínsecas que se me salen y entro en debates. Hermanos que pelean por los políticos de este país, hermano. Hermanos dentro del cuerpo de Cristo entrando en debates donde prefieren no hablar con un hermano de cierto tema, porque si le tocan la política es como si le metieran el dedo en una herida, hermano. ¿Qué hace la iglesia en esos debates? ¿Qué hace la iglesia en esas cosas? Cuando nuestra tarea es orar por nuestra nación, pedirle a Dios compasión y misericordia para que nos guarde de aquellos políticos truhanes que de una u otra manera no les importa el país, y ninguno de esos hombres es el Mesías que necesita esta nación. Algunos peleando y debatiendo por uno y por otro, cuando nuestro gran debate es: debo orar, debo vivir una vida piadosa y debo caminar con el Señor y obedecerle. Señor y Padre amado, gracias por la oportunidad de vernos en el espejo de una iglesia como la iglesia de Éfeso y la iglesia de Creta. Gracias, Señor, porque sabemos que podemos caer con toda seguridad en esas cosas. Pero al leerlo tú nos avisas y nos dices: eso no sirve para nada. Esos debates de qué, de dónde viene, a quién le pertenece, esos debates de genealogías y cuál es su ministerio y de dónde vino usted, no. Sino donde debemos apuntarle a una sola cosa: si somos seguidores tuyos, que sea el prestigio de vivir en el Evangelio, a la luz del Evangelio, lo que dé testimonio de dónde venimos y a quién le hemos servido. Mi Dios amado, que esa sea la prelación que de manera constante le dé la iglesia, Señor amado, al Evangelio. Y es que tú eres el que da testimonio de si la gente es o no discípula tuya, Señor Jesús. Entonces tú dices que a los discípulos tuyos se le notan porque se aman los unos a los otros. Que en eso se les nota que son discípulos tuyos porque guardan tu palabra, Señor. Que la iglesia no debe desgastarse, Señor amado, en disputas con personas que excusan una y otra vez su pecado, porque ese pecado mismo los condenará a ellos, Señor. Que debemos admitir, amado Dios, que todos aquí fallamos de una y otra manera, pero que debe haber frutos dignos de un verdadero arrepentimiento en nuestra vida, Señor. Amado Dios, oro por mis amigos en todos los lugares y te ruego, Dios, que la iglesia en todos los lugares donde esté
sea llamada a reaccionar, en donde dejen de pensar en el prestigio del título de un hombre o de una institución y empiecen a pensar si tienen el prestigio de una verdadera vida como creyentes que viven a la luz de tu verdad, Señor. Oro por eso, para que se enfoquen y digan: wow, yo no puedo decir que mi prestigio ha sido ser un verdadero cristiano. Veo que tengo un gran desprestigio. Oro para que se enfoquen en eso, en que el testimonio de sus vidas lo des tú, Señor, porque tú hablas de tus hijos, Señor, de los que caminan contigo. Alienta, Señor, a los que han sido, Señor amado, minados en su corazón y desalentados, Dios del cielo, porque han puesto sus ojos en los hombres y la humanidad de aquellos hombres le ha proporcionado a esos creyentes un gran desánimo, porque los han visto caer estrepitosamente. Oro para que los alientes y les recuerdes puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Oro por los que tienen una vanidad y henchido el pecho y la mente más henchida todavía, Señor, por creerse de mejor estrato espiritual, por pertenecer a alguna iglesia aquí de este país. Oro para que les desinfle su ego, recordándoles: ¿y dónde están tus frutos? ¿Y dónde están tus frutos de verdadero arrepentimiento? ¿Y dónde está tu vida de piedad? ¿Y dónde están las buenas obras que has hecho, amontonando un tesoro verdadero para la vida futura, como dice tu palabra en aquella carta de 1 de Timoteo, Señor? Oh mi Dios, oro para que la iglesia se enfoque en el verdadero prestigio y deje las disputas que tiene tan dividido el corazón de la iglesia. Oro para que nosotros los ministros nos enfoquemos y dejemos de defendernos, Señor, si alguno aquí está predicando un evangelio acomodado a doctrinas que no tienen nada que ver con la verdadera y asertiva enseñanza de tu palabra. Oro para que eso pase, Señor, y todos apuntándole a un solo sueño: a crecer a la medida de la estatura de hombres y mujeres perfectos conforme a Jesús, y no hombres y mujeres creciendo conforme al pseudo prestigio que dan los títulos y los auditorios, y no la palabra tuya, Señor, sino la estrategia humana de crecimiento, Dios. No. Que sea, Señor amado, todos nosotros los ministros del evangelio persiguiendo un sueño, Señor. Que el prestigio sea que cuando nos evalúan a la luz de la Biblia, nos ven viviendo una vida donde morimos un día a la vez para resucitar un día a la vez en la persona de Cristo, donde predicamos el evangelio a cualquier persona que se nos atraviese y donde vivimos nuestra vida de una manera coherente con las enseñanzas tuyas, Señor. Oro para que nosotros, los ministros, los líderes y en general la iglesia, Señor amado, se enfoque en eso. Podemos evaluarte a la luz de la Biblia y saldrás bien librado. Podemos hablarte a la luz de la Biblia y con humildad dirás: sí, me he estado equivocando. Hermanos, oren por mí, voy a emprender el viaje de ese cambio. ¿Será que eso es lo que identifica tu vida, iglesia? Oh Dios, que haya en nosotros un espíritu enseñable y un corazón dócil. Te lo pido en el nombre de Cristo tu Hijo, Señor. Te lo pido, Dios del cielo. Te lo pido, Señor, por amor de ti mismo. Gracias, Dios, por esta reunión y por cada uno de mis amigos cercanos y lejanos. Gracias, Señor. Gracias. En el nombre de Cristo el Señor. Amén y amén. Queridos amigos, un abrazo gigante. Espero que esta semana sea un resto de semana maravillosa, caminando un día a la vez con el Señor. Recuerden, pongan los consejos del Señor delante de sus vidas y pongan sus decisiones a la luz de la palabra. Decidan a la luz del consejo divino, entonces encontrarán viviendo en la voluntad de Dios. Mañana es jueves y las chicas se encontrarán en Juntas para Crecer a las 8 de la noche. Así que si tiene amigas que estén pasando por momentos de dificultad, invítelas, ayúdelas. El día viernes vamos a tener
un día de chicas. Y tenemos una invitada bacanísima, una nena que es muy inspiradora y ha sido una guerrera de mil batallas realmente, la pastora Igna de Suárez, y está invitada para ser parte de un día de chicas, donde ella va a dictar varias charlas y también van a tener otras actividades, va a estar muy bacano. Inscríbanse ahí en Facebook. Ustedes por interno dejan su mensaje, me quiero inscribir, cuéntame cómo es detrás de cámaras de todo este asunto. Así que hágalo rápido porque pues el cupo es limitado. El 11 de julio es el asunto. Ahí, de 11 de junio. Les contamos otra vez que el día viernes, el día viernes a las 8 de la noche tenemos la tertulia y nos vamos a ver con nuestros niños el día sábado a las 3 de la tarde, pero si usted quiere trabajar con nosotros, llegue a la 1 de la tarde. Vamos a celebrar el Día del Niño el día sábado y vamos a llevar un amigo que hace stand-up comedy, que es muy, muy chistoso el man, muy bacano. Y pues cáiganos, llegue allá. A partir de la 1 de la tarde empezamos a trabajar y a las 3 arranca toda la actividad con los niños. El día domingo vamos a tener iglesia al parque y nos vamos a ver en el Parque El Tunal. En el Parque El Tunal nos vamos a ver a las 10 de la mañana. La ubicación de donde nos vamos a ver exactamente dónde es, Dianita. Ok. Nos vamos a ver en la estación Parque de Transmilenio para llegar pues todos juntos. Y si de pronto usted dice, uy, me queda como complicado llegar a esa hora, pues prevea desde ya todo lo que va a tener que hacer para llegar a tiempo. Mm, eh, 10 de la mañana, entonces ya sabe, cáiganos Parque El Tunal, queremos celebrar juntos y estar juntos en familia. Por otra parte, también me imagino va a haber gente que nos va a ver, pues queremos a esa gente compartirle el Evangelio del Señor Jesucristo. ¿Listo? Les envío un abrazo gigante y ya sabe, amigos, con Cristo es imposible fracasar, sígase dando la pela y disfrute a Dios un día a la vez, deje de mirar tanto hacia el futuro que lo único que puede ver es que no vio el hueco del frente. Entonces, no, un día a la vez, camine hoy con el Señor, un día a la vez. Un abrazote, buenísima onda, chao, chao.